Pues por aquí tenemos a John Ackerman con, dice el INE, árbitro vendido o guardián de la democracia, con Jaime Cárdenas. ¿El INE es un verdadero árbitro de la democracia o se ha convertido en otro partido de oposición? Pues yo creo que aquí el INE y el tribunal tratan de quedar bien con sus amos, donde los amos que siguen todavía al frente del INE, al frente del tribunal, al frente de la COFESE, Comisión Federal de la Competencia, de todos esos organismos que fueron inventados para protegerse, pero que llegó al poder López y no hizo absolutamente nada. Y al ser exhibido en la mañanera, pues le dan a demostrar de que pues ellos tienen el poder y que hagan lo que hagan, no va a hacer nada López Obrador porque viene el fraude más grande de la historia del país, como decía, las votaciones más grandes del país, pues ahora viene el fraude más grande, al fin y al cabo que no hacen nada, ni el poder judicial ni el poder judicial, pues sabemos que está a manos de, de la mafia. Ellos agachan la cabeza de acuerdo a los intereses de sus amos que los pusieron. Vamos a leer. Este martes de todos modos, John Te Llamas. Reciben al experto en materia electoral Jaime Cárdenas y la conversación se puso buenísima. Hablamos de la decisión del Tribunal Electoral del Poder para retirar la candidatura de Morena en Guerrero, Michoacán. No hay que dejar de ver esto, de que en realidad lo que hicieron es quitar a estos dos para demostrarles que ellos tienen el poder y que siguen que lo que se viene es más fuerte. Y pues el poder legislativo no hizo nada en su momento. Van a darle con todo, porque todo está bajo la lupa, mientras el PRIAN RD siguen haciendo sus cochinadas y ahí están sordomudos y ciegos. La trayectoria como consejero electoral, la enorme labor que hizo para luchar por un verdadero cambio, reveló lo que piensa de su alumno Lorenzo Córdoba y de su desempeño como consejero. Para Jaime, el INE se ha concentrado desproporcionadamente en sancionar a Morena. Ahí está, eso que ni qué. Sin pronunciarse ni atender otros importantes temas que aún no se resuelven, como la compra y coacción del voto. Sí, pues para ellos la compra y coacción del voto son oídos sordos, están ciegos, están mudos. Ellos no les interesa, lo que les interesa es partirle en toda la madera a Morena, que es el partido del Ejecutivo de Andrés Manuel. El desvío de recursos, el financiamiento privado ilícito, no lo van a hacer, sabemos perfectamente. Ambos coincidimos en la necesidad de una nueva reforma electoral que revise y discuta las formas en las que se nombran a los consejeros y magistrados electorales y el uso del financiamiento público. No te puedes perder este magnífico programa. Durante el proceso electoral. En aquellas épocas la ley no preveía, no prohibía, ni regulaba estas comisiones contra la compra y coacción del voto. Las autoriza el Consejo General, las recurre el PRI ante el Tribunal Electoral
Y la Sala Superior del Tribunal Electoral pues nos dijo simplemente: no tienes facultades legales, careces de competencia para crear una comisión en contra de la compra y coacción del voto. O sea, eres el garante de la democracia, pero no tienes competencia para enfrentarte a la compra y coacción del voto. Y respecto al exhorto también fue el mismo razonamiento. No hay un fundamento en la ley para que puedan exhortar a las autoridades federales, estatales y municipales a no difundir programas sociales. Entonces se hicieron muchas cosas así, hubo muchas batallas perdidas, otras ganadas en el Consejo General del IFE en esos 7 años. Y la segunda parte, lo que tú dices, al final el grupo más moderado fue el que se impuso en la historia institucional del IFE. Y era obvio, primero porque eran muchos, era un grupo que no propiciaba tanta alarma en los sectores políticos del país, y ese grupo pues sí, se hizo con la autoridad electoral, se ha hecho con la autoridad electoral durante todos estos años. Por ejemplo, y hasta la fecha, para saltar, porque nada más tenemos una hora que pasa rapidísimo, hasta la fecha sigue predominando esta lógica conservadora desde mi punto de vista. Esa visión. Tú fuiste, estimado Jaime Cárdenas, director de tesis de licenciatura de Lorenzo Córdoba. Mira, yo quiero mucho a Lorenzo, no puedo hablar mal de él, como persona, ni como persona. Colega, es una persona, desde luego, talentosa, inteligente, brillante. Desde luego, en concepciones políticas, ideológicas, no hay coincidencia. Y sí, él me dio esa confianza y pude dirigir su tesis de licenciatura. Pero después Lorenzo, bueno, siguió su camino, fue a estudiar a Italia, se formó muy bien y ahora es un académico muy brillante, aunque repito, ideológicamente. Pero su desempeño como consejero presidente del INE, ¿qué opinión te merece? Mira, él llega en una coyuntura, la recordábamos hace un momento, 2011. Yo en esa época era diputado federal y no se había nombrado consejeros. Los consejeros los nombra la Cámara de Diputados. Habían transcurrido 14 meses y ya estábamos en proceso electoral, el del 2012, y había que nombrar a los consejeros electorales. Entonces promoví un amparo, ¿no? Un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que conoció la Sala Superior del Tribunal. En aquella época el tribunal falló a favor de ese juicio y ordenó que la Cámara de Diputados integrara totalmente o plenamente el Consejo. Y ahí se nombró a Lorenzo, al doctor García Ramírez y a María Marván, 11 como consejeros. Pero ya como consejero presidente, Lorenzo Córdoba, ¿cuál ha sido tu evaluación de su desempeño? Él llega como consejero presidente consecuencia de la reforma electoral 2014, reforma producto del Pacto por México. Y bueno, ha sido no un mal consejero, yo creo, pero ahí voy a decir algo que sí es crítico. Los temas fundamentales del sistema electoral mexicano en todos estos años, desde mi época hasta ahora, no se han resuelto. ¿Cuáles son esos grandes temas? El tema de la compra y coacción del voto, el tema del desvío de recursos públicos para fines electorales, presupuestos federales, estatales y municipales que ilegalmente se emplean en las campañas, el tema del financiamiento privado ilícito, o sea, empresarios que aportan por encima de lo previsto en la ley a las campañas y a los diputados, a los gobernadores, a los alcaldes, al presidente de la República, porque esperan después que esos gobernantes pues, les otorguen contratos, permisos, autorizaciones. El gran tema de los medios de comunicación electrónica, el tema del crimen organizado en las regiones que controla. Esos grandes temas que existían desde mi época no han sido resueltos, ni por el consejo de mi época, ni por este consejo. En lugar de atender los asuntos estructurales, el señor y la mayoría del Consejo General del INE, pues se dedican a quitar candidaturas por 14,000 pesos, 19,000 pesos. Sí. Para mí es un abuso terrible, con todo el respeto para su trayectoria académica o personal. Lo que ha hecho con este Instituto Nacional Electoral, para mí es una vergüenza, sobre todo tomando como contexto las grandes esperanzas y bríos que existían cuando tú estabas ahí. Pero vamos a unos recortes, Jaime, de tu trayectoria. Dejamos el INE en el Tribunal Electoral
del Poder Judicial Federal, de la Federación, en que los magistrados deciden pues, avalar la decisión de 6 de los 11 consejeros electorales de retirarle las candidaturas a Morón y a Salgado Macedonio. ¿Cómo andamos en cuestiones de Estado de Derecho o en México en general? Mira, yo creo que sí, estamos en un momento muy crítico para el Estado de Derecho, ¿no? Respecto a la reforma de outsourcing, pues ojalá cumpla su propósito. Creo que es una reforma que va por el buen camino. La otra, la del Poder Judicial, pues yo soy crítico de esa reforma. Creo que sí hay un problema de constitucionalidad. Y esto último que me preguntas respecto a la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral, confirmando lo que ya había resuelto el Consejo General del INE, es una mala noticia para los derechos políticos. Creo que aquí se equivocó la mayoría del Consejo General del INE y los magistrados del Tribunal Electoral que votaron por confirmar esa decisión. ¿Por qué? Es un argumento pues, simple, pero que tiene fundamento en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ese precepto de la Convención Americana, que es un tratado que ratificó México, que forma parte del derecho interno, ese artículo señala que los derechos políticos no pueden restringirse o suspenderse, salvo excepcionalmente. Y la razón jurídica que prevé esa norma es el procedimiento de carácter penal. Si solamente por condena penal puede privársele a una persona de sus derechos políticos, suspenderlos o restringirlos. Me parece que la decisión que hoy tomó el Tribunal Electoral violenta el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es una decisión, como dicen los juristas de ahora, inconvencional, inconstitucional. Desde luego que los hechos pueden ser considerados graves, ¿no? No haber reportado, como tú me decías, 15,000, 20,000 pesos en un informe de gastos de precampaña, pero aunque se considere eso muy grave, no debiera dar lugar a una sanción draconiana como es la pérdida de registro de una candidatura. Tal vez una multa amplia. Claro, pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace Lorenzo Córdoba, Ciro Morayama, Carla Humphrey, Diana Paula Rabel y Claudia Zavala, ¿no? Son los 5 y me falta uno más de los consejeros. Jaime Rivero. ¿Por qué toman esa decisión tan draconiana, tan politizada? O sea, desde mi punto de vista, el INE, bajo esa mayoría, se ha convertido en un partido de oposición. O sea, frente a la ausencia de la oposición política, ellos se están erigiendo como la verdadera oposición política, que eso no es el papel del árbitro. Sí, yo creo que esa lectura que tú das de ver al INE, desgraciadamente asumirse el INE como un jugador, como un partido, y no como el árbitro, pues es una lectura que sí debe debatirse, deliberarse, y es una lectura que se puede hacer. Otra lectura, desde mi punto de vista, es que han escogido a Morena y las deficiencias del partido en el gobierno, deficiencias administrativas me refiero, o electorales del partido en el gobierno, pues para atacarlo o cuestionarlo, ¿no? Al parecer la revisión de los informes de gastos de precampaña fue exhaustiva a todos los partidos y precandidatos, pero lo curioso, lo paradójico, es que solamente hubo sanciones o principalmente a candidatos de Morena a gobernador, a diputados, etcétera. Entonces, eso desde luego no deja un buen sabor de boca. Y el otro hecho es, como lo comentábamos también hace un momento, es que existen graves problemas, grandes problemas estructurales en la materia electoral no resueltos, y no vemos que el INE esté atendiendo esos problemas. El papel del crimen organizado en los procesos electorales, los financiamientos ilegales de empresarios, el desvío de recursos públicos con fines electorales, la compra y coacción del voto, el manejo pues manipulador y distorsionador de los medios de comunicación electrónica
tradicionales respecto a Morena, y sobre eso no hay pronunciamientos, y que se sepa no hay tampoco investigaciones o análisis de parte del INE, y todo está orientado a cuestionar permanentemente a la autoridad del presidente de la República, a señalarlo por lo que dice en las mañaneras, a percibirlo. Claro, otro tema que ya están amenazando con detenerlo, a ¿no? percibirlo con arrestarlo o multarlo por lo que dice en las mañaneras, como si el adversario... Bueno, a muchos no les gusta que la conferencia mañanera señaló específicamente que Ciro Murayama es de los que lo quiere arrestar por difundir los logros del gobierno. ¿Tú cómo ves esto? Yo creo que es excesivo, ¿no? Excesivo. Si hay alguna falta del presidente de la República en las mañaneras, que eso también habría que estudiarlo, ¿no? El origen del artículo 134 constitucional y la prohibición para difundir logros de gobierno. Bueno, hay que estudiar ese tema jurídicamente, pero me parece excesivo de entrada que se pretenda arrestar al presidente de la República por lo que dice en las mañaneras. Creo que es desproporcionado, como esta sanción que acaba de confirmar la autoridad electoral privando de registro a 2 candidatos a gobernador en contra de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Oye, y también por acá Luis Miguel Sandoval nos dice que tú te fuiste del instituto para regresar al pueblo lo robado por toda la corrupción que había, y que ¿qué nos puedes decir de tu salida del instituto? Pues nada, estuve ahí 3 meses, yo creo que no era la persona adecuada para ese cargo, era un cargo administrativo, se maneja mucho dinero que se destina a objetivos de carácter social que eran fijados por el presidente de la República y por el Gabinete Social de la Presidencia de la República. Hubo diferencias de criterios jurídicos con el equipo del presidente, en particular con su secretario particular, y eso motivó mi salida del instituto para devolver al pueblo lo robado. Muy bien, Beth. Y oye, John, pues tenemos que, también Andrés Manuel por ahí sacó una lista de intelectuales. Nos dice Carlos Torres F., ¿cómo que Andrés Manuel no incluyó al doctor John Ackerman? ¿Tú cómo viste eso? Sí, que no como dicen, eso sí calienta, ¿no? Como dice el mismo presidente, nos pusieron una lista ahí y nos dejaron fuera. Hablé a mi amigo Paco Taibo, Díaz Polanco, somos muchos más que... Yo tomo la definición de Gramsci, de intelectual, ¿no? El que piensa, analiza la realidad del pueblo mismo. Y yo creo que sí se equivoca ahí el presidente. Sí. Yo creo que hay muchas personas, igual algunos con grandes nombres, otros en la calle, intelectuales del pueblo, que defendemos a la Cuarta Transformación, ¿no? Siempre cuando señalas a uno y dejas a muchos fuera, pues sí, causas malestar, molestia en aquellos o aquellas que han apoyado pues desde hace muchos años al presidente de la República. Jaime mismo ha acompañado en las luchas. ¿Cuándo te afiliaste a Morena tú? Yo soy de los miembros fundadores de Morena, aún soy militante de Morena. Y bueno, yo he participado desde hace muchos años, al menos desde el desafuero. Sí, claro. Al menos desde el desafuero, si no es que antes. Desde el desafuero para acá he acompañado al presidente de la República, al igual que muchas mexicanas y mexicanos. Muy bien, pues gracias, Beth. Vamos con... De Chihuahua. Chihuahuas, que veo aquí UACH y pensé que era Chiapas, pero es Chihuahua. Adelante. Sí. Así es, muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, mi pregunta es respecto a que en el 2019, derivado de diversos criterios del Tribunal Electoral Federal, el INE sacó los lineamientos para la protección de infancias en materia de propaganda electoral, y ya no se ha vuelto a pronunciar al respecto desde entonces. Mi pregunta aquí para el licenciado es ¿qué opinión tiene respecto a que ya no se ha vuelto a pronunciar en esta materia, que como bien sabemos los partidos han seguido utilizando a infancias en propaganda electoral? ¿Y qué especificaciones tendría para que el INE sea más exhaustivo en esta materia que es tan novedosa? Y esa es mi pregunta. Gracias. Sí, desde luego nuestra amiga, la compañera que hace la pregunta, se refiere al empleo de niñas, de niños
en la propaganda electoral de los partidos, lo que desde luego, pues en principio debe estar prohibido, aún con autorización de los padres, ¿no? La autorización de los padres podría permitir, pero ahí se deben salvaguardar sobre todo los derechos humanos de las niñas, los niños y los adolescentes. No desconozco la razón de por qué el INE o el Tribunal Electoral no se han pronunciado de manera constante sobre el tema, pero como bien lo dices, es un tema que sí ameritaría una reflexión sobre el papel de la niñez, de las niñas, de los niños, de los adolescentes en el proceso electoral. Y sí, la idea, el criterio rector debe consistir en no instrumentalizar a los niños, a las niñas, a los adolescentes en la propaganda electoral de los partidos, porque hay pues un uso pues muy intencionado y incorrecto, equivocado, instrumentalizador en contra de la dignidad de las personas cuando se realiza ese tipo de propaganda. Aquí Félix Salgado, en la concentración de hoy. Vamos a ir a la Corte Interamericana a poner nuestra denuncia por violación artera a mi derecho humano, político y electoral. Bajo el artículo 23. Ellos dicen que el castigo que me impusieron va a sentar un precedente y va a ser ejemplar porque no informé de los gastos de precampaña. Ah, sí, pues ahora van a ver que lo que nosotros les vamos a poner va a ser algo ejemplar y va a sentar un precedente en México para que en ningún órgano electoral se le vuelva a ocurrir quitar los derechos a ningún ciudadano mexicano. No tienen derecho a ello, no tienen derecho. Y sin embargo, lo hicieron. Miren, basado en mentiras. Si supieron que les solicité audiencia y comparecí en la audiencia y preguntaron si había, les dijo el presidente, ¿hay alguna pregunta? Y todos callados, no tuvieron ninguna pregunta, porque les dije lo que les tenía que decir. Ellos dicen y resuelven basados en una mentira, porque dicen Félix no informó de gastos. Yo sí informé de gastos y Morena sí informó de gastos. Sí informó Morena, óiganlo, sí informó Morena. Y ellos dicen que fue extemporáneo. A ver, aunque haya sido extemporáneo, la pregunta es, ¿informó o no informó? Sí informó. Y entonces, ¿por qué me sentencian a la pena máxima y le ponen que fue con dolo? Si no es cierto, fue una mentira. Por eso llevo todos mis documentos ante la Corte Interamericana, que está en Costa Rica, y ante la Comisión Interamericana, que está en Washington, en Estados Unidos. Pero no me voy a ir ahorita. La denuncia la voy a poner por internet. Déjenos pasar a los compañeros diputados. Bienvenidos diputados, aplauso a los compañeros diputados. La voy a poner por internet porque no voy a ir afuera del país, porque eso es lo que quisieran los contras. Yo voy a ir a acompañar a la candidata o al candidato a todos los pueblos de Guerrero. Soy de Morena. ¡Viva Morena! No nos vamos de Morena, que quede claro. Y vamos a ganar, a respaldar a todos los alcaldes, a todos los diputados locales, federales y gobernadora o gobernador. Entonces, vamos a apoyarlos y vamos a recorrer todo el estado. Vamos a recorrer todo el estado y vamos a ganar.
el 6 de junio gana Morena, porque gana Morena. Va a ganar Morena, vamos a ganar. Pero necesitamos estar unidos, estar fuertes. Miren, yo sé que hay ahí pleitos de candidaturas, ya me las sé. Yo también estoy enojado, Rodrigo, también estoy enojado, pero pásale. Entonces, ya con eso o más. Ponte ahí. Bueno, entonces, a ver. Ajá, ¿y eso qué? ¿Ya pasó? Está como el que le pegaron en San Lucas y le sale coraje en Altamirano. Ya, la peleadera, no, ahorita ya no, ahorita ya, todos unidos, ¿sale? Todos unidos. Ya está, la lucha sigue, vamos a llegar hasta donde tope, no hay rendición, no hay para atrás, llevamos la lucha legal ante la Corte Interamericana, ante la Comisión Interamericana y llevamos la lucha político-electoral. Tengan la certeza y tengan la seguridad de que vamos a salir muy bien. Hay un abogado y de los tratados internacionales que no respetaron estos malandros forajidos del INE y del TRIFE. Adelante, doctor. Félix, estamos contigo. Ha sido víctima de un atraco, de una violación flagrante a nuestra Carta Magna. Cada uno de nosotros lo sabemos, porque es un aprendizaje elemental, que por encima de la Constitución nada ni nadie. Estos mequetrefes abogados de escritorio han hecho un acto que solo se califica como traición a la patria. Y como tal, al analizar los mediocres, sujetos de pacotilla, abogados de limosna, ninguno de ellos merece la calidad de magistrado. Son sujetos que han llegado a ese cargo por componendas, pero jamás por el respeto que merece un pueblo. Un pueblo no puede ser humillado como estos perversos lo pretenden. El artículo 35 es claro y exacto. Todos los mexicanos tenemos derecho a votar y ser votados. Y Félix es un mexicano ejemplar. Y no dicho por mí, porque sería una circunstancia afectiva, cariñosa, de historia atrás. Se los dice uno de nuestros personajes más destacados de las letras de nuestro país, Carlos Fuentes. En esta obra se refiere precisamente al hombre que les arrojó en la cara las cenizas de una democracia abatida y vergonzante. Si Carlos Fuentes se equivoca, estoy seguro que nadie podrá aceptar ese error, porque es un personaje de historia y de ponentes. Félix es un ejemplo de patriotismo, es un ejemplo de congruencia y es un ejemplo del hombre luchador que hoy como nunca, Guerrero se entrega a esa causa que él encabeza. Nadie